tutoría es ver los ejercicios que nos quedan del tema 4 y posibles dudas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Seguimos con los ejercicios o queréis que vayamos a alguno en concreto? Me adapto a vuestras peticiones. En la última tutoría... orden, porfa, orden. No queremos dar saltos. Tocaba el número 8. Muy bien, vamos a ver cuál es el número 8. El 8, aquí está el 8. Muy bien. Ok. Vale, en una muestra... 8, sí. Vale. En una muestra de 300 participantes, la suma de las puntuaciones empíricas fue 1000. La suma de las puntuaciones empíricas fue 1800 y la suma de las puntuaciones diferenciales al cuadrado fue 2100. Calcula la media de las puntuaciones verdaderas, la media de los errores aleatorios, basándonos en el modelo lineal. Así, bueno, vamos por parte, ¿no? Vamos con la primera y así. Ok, a ver, aquí. Entonces, bueno, aquí tienen este ejercicio 8, tema 4. Lo que nos dan es, en el ejercicio 8 nos dan la n total, que son 300, nos dan el sumatorio de las puntuaciones empíricas, el sumatorio de las puntuaciones empíricas, que es 1800, y el sumatorio de las puntuaciones diferenciales al cuadrado. Sí, ¿no? Estoy seguro. ¿Es correcto? A ver, lo estoy diciendo, no estoy seguro. Es sumatoria, sí, ahí está. 2100, vale. Era correcto. Puntuaciones diferenciales al cuadrado es... Bueno, este es 1800, la empírica, y la diferencial al cuadrado es 2100. La primera pregunta era la media, calcular la media. Calcular la media. Claro, esto es un poco del modelo lineal general, donde el mejor estimador de la media de las puntuaciones verdaderas es la media de las puntuaciones empíricas. Es decir, que la media de las puntuaciones verdaderas es igual a la media, ¿no?, de las puntuaciones empíricas. O lo que es lo mismo, ¿no? La media de x es igual al sumatorio de x, ¿sí? Sumatorio de x partido por n, que es igual a 1800 partido por 300, que es igual a 6. Por lo tanto, esto es igual a 6. La siguiente pregunta, es...
la media de los errores aleatorios basándonos en el modelo lineal. La media de los errores aleatorios basándonos en el modelo lineal de Spearman. Vale, los errores. El error es la diferencia entre la puntuación empírica, ¿sí?, y la puntuación real, ¿sí? Ese es el error, ¿sí? Cuando tú hablas de un error, ¿el error qué es? Pues el error es una cosa de la puntuación verdadera. Por ejemplo, ¿qué inteligencia tienes? Pues te hacen un test de inteligencia y no sabes tu puntuación de inteligencia, sino la diferencia entre la verdadera y la empírica. Este es el error, ¿sí? Lo ideal es que el error sea nulo. Inexistente no, realmente no hay, porque siempre hay algún tipo de error. Claro, pero la media de los errores aleatorios, lo que te está diciendo que es el sumatorio, ¿sí?, de los errores, ¿no? Partido por n, ¿no? Sería la media, ¿no? Lo que sería la media de los errores. Claro, ¿qué es el error? El error es la diferencia entre la puntuación verdadera, ¿no?, y la puntuación empírica, ¿sí? Sabemos que la puntuación verdadera, ¿sí?, coincide, la puntuación verdadera coincide con la media de la empírica, ¿ok? Entonces, y sabemos que, por lo tanto, de lo que estamos hablando, que el error es igual a la puntuación empírica menos la media, en el sentido de que esta diferencia se basa en el hecho de que el mejor estimador de la puntuación verdadera es la media de la empírica, y el sumatorio de las puntuaciones, el sumatorio de los errores es el sumatorio de las puntuaciones diferenciales. El sumatorio de puntuaciones diferenciales es siempre, esto va a ser 0, ¿sí? Es decir, si vosotros tenéis, bueno, esto es uno de los principios básicos que se ve en primero, ¿no?, en análisis de datos. Si tú tienes un conjunto de datos, el que sea, tú le sacas la media y después a cada dato le restas la media y lo sumas, el sumatorio de las puntuaciones diferenciales es 0. Por lo tanto, la media de los errores aleatorios es 0. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Si nadie dice nada, sigo, ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho, fíjate, esa es la que tengo puesta aquí. Sí, conceptualmente estaba hablando. ¿Sí? No pasa nada, tú preguntas. Es 0 porque el error es la diferencia que hay entre la puntuación. ¿Qué es el error? Esto no hace falta que te lo sepas. Yo lo he dicho de cabeza. Vámonos a ver, ¿qué es el error? ¿Veis? Si tú tienes la fórmula, ¿no?, de que la puntuación empírica, ¿sí?, es igual a la verdadera más el error, ¿sí? ¿El error qué es? El error es la puntuación empírica, ¿sí?, menos la verdadera. Esto está mal. Yo lo he dicho de una manera y lo he escrito de otra, perdón. Sí, cada puntuación empírica se descompone en la verdadera más el error, ¿sí? ¿El error qué es? Pues entonces despejo aquí error. Lo que implica es que el error es la empírica menos la verdadera, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que la puntuación verdadera, ¿sí?, la puntuación verdadera es en realidad una estimación de la puntuación verdadera. Según el modelo lineal general, la puntuación verdadera coincide con la media de las puntuaciones empíricas. ¿Ves? ¿Sí? La puntuación verdadera coincide con la media de las puntuaciones empíricas. ¿Ok? Entonces, de lo que estamos hablando es
de si la puntuación empírica es igual, ¿no?, a la verdadera, ¿no?, más el error, y el error es igual a la empírica menos la verdadera, si la verdadera es igual a la media de las puntuaciones empíricas, el error es igual a la puntuación empírica menos la media. Es decir, el error es igual a las puntuaciones diferenciales. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el sumatorio de las puntuaciones diferenciales es igual a 0. Es una de las propiedades de la media aritmética. ¿Sí? Cuando tú sacas la media, que cada valor le restas la media y los resultados los sumas, eso te da 0. Por lo tanto, la media de los errores aleatorios, pues esto es 0. El error aleatorio es la puntuación diferencial. ¿Ok? No hay por cierto, he visto aquí disculpas, no hay nada que disculpar, si para esto estamos, ¿no? Para intentar ayudarnos. Muy bien. La siguiente pregunta. La C, la varianza de las puntuaciones empíricas. Varianza de las puntuaciones empíricas, la C. ¿Sí? Ok. Ok, estamos aquí en el ejercicio 8, tema 4, apartado C. Te preguntan por la varianza de las puntuaciones empíricas. Claro, aquí uno de los datos que te daban era el sumatorio, ¿no?, de las puntuaciones diferenciales al cuadrado. Y la varianza de las puntuaciones empíricas es justamente el sumatorio de las puntuaciones diferenciales, ¿sí? ¿Sí? Al cuadrado partido por n. Y por lo tanto lo tienes todo. Si esto era 2100, ¿sí?, y n era 300, pues nada, pues 2100 entre 300, sí, pues te da, sí, ¿cuánto es? 7, ¿no? 7. ¿Ok? Sigo. La siguiente, la D. ¿Ok? Si no me decís nada, yo sigo. La D me pregunta por la varianza de las puntuaciones verdaderas. Claro. Sí, esta es la pregunta, ¿no? A ver. El D. No, perdón. Era la varianza de las puntuaciones verdaderas sabiendo que el índice de fiabilidad es 0,8. La varianza de las puntuaciones verdaderas sabiendo que el índice de fiabilidad es 0,8. Claro, el índice de fiabilidad, recordad que es la correlación entre la puntuación empírica y la puntuación verdadera. Y esto es 0,8. ¿Ok? Claro. Entonces, tenemos la fiabilidad, que es Rx', es igual a el cuadrado del índice de fiabilidad, que es igual a 0,8 al cuadrado, que es igual a 0,64. De aquí hemos sacado el coeficiente de fiabilidad, ¿sí? Como ya sabemos, ¿sí?, el coeficiente de fiabilidad, ¿sí?, a que es igual, lo hemos visto en otras clases previas, ¿no?, de la varianza total, cuánto de eso es varianza verdadera. ¿Sí? Tenemos, por lo tanto, en este momento tenemos el dato de cuál es el coeficiente de fiabilidad, que lo acabamos de calcular,
¿sí? A través del índice de fiabilidad lo hemos elevado al cuadrado y tenemos el coeficiente de fiabilidad. La varianza de las puntuaciones empíricas la calculamos en el ejercicio anterior, ¿sí? La varianza de las puntuaciones empíricas la calculamos en el ejercicio anterior, que era 7, ¿sí? Por lo tanto, a partir de ahí, podemos sacar que, bueno, lo hago aquí, ¿vale? El coeficiente de fiabilidad, que era 0,64, es igual a la varianza de las verdaderas partido por la varianza de las empíricas, que es 7. Lo que implica que la varianza de las puntuaciones verdaderas es igual a 0,64 por 7, que da 4,48. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Seguimos. Vamos al... Uy, este es largo el ejercicio este. El apartado E, el error típico de medida. Te están pidiendo ahora el error típico de medida. Ok, el error típico de medida. Seguimos en el ejercicio 8. No. Sí, ejercicio 8. Tema 4, apartado E. Y te preguntan por el error típico de medida. Claro, y para el error típico de medida, bueno, tenemos la fórmula básica, ¿no? Que tenéis que la varianza de las puntuaciones empíricas es igual a la varianza de las verdaderas más la varianza del error, ¿sí? Y claro, aquí con respecto a esto lo tenemos todo, porque tenemos la varianza de las puntuaciones empíricas es 7, ¿no? La varianza de la puntuación verdadera es 4,48. ¿Sí? Y la varianza del error la despejamos. Por lo tanto, tenemos que la varianza del error es 7 menos 4,48, que nos da 2,52. Por lo tanto, el error típico de medida es igual a la raíz cuadrada de 2,52, que es igual a 1,59. ¿Ok? Ha sido peor esto el remedio que la enfermedad. ¿Duda? Ok, seguimos. Todavía hay otro apartado más. Vaya, pues este ejercicio más largo que un día sin pan. Ahora viene el F, que es la correlación entre las puntuaciones empíricas y los errores. Correlación entre puntuación empírica y los errores. De todas maneras, este ejercicio es muy completo. Si este lo entendéis bien, yo creo que ya estáis prácticamente en disposición de responder a cualquier tipo de pregunta que os hagan de este tipo. Vale, pues entonces me están preguntando por la correlación entre las puntuaciones típicas y los errores. Ejercicio 8, tema 4. Estoy aquí en casa de unos compañeros usurpando su salita de estar. Perdón. Bueno, ejercicio 8, tema 4, apartado F. El apartado F nos dice correlación entre las empíricas y el error. Bueno, en realidad esto es una fórmula que tenéis en el formulario, ¿sí? Que es la derivación 6, ¿no? Que tenéis en el libro, que si os vais al formulario, cuando aparece deducciones del modelo, ¿sí? En las deducciones del modelo aparece deducción 8, ¿no?
Entonces, la deducción 8 dice que la correlación entre las puntuaciones empíricas y el error es la proporción de la desviación típica con respecto al error típico. Bueno, y esto lo tenéis, todos estos datos los tenéis tanto la desviación típica como el error típico de medida. Entonces tenéis que esto era 1,59 que hemos calculado previamente y también la desviación típica que era 2,65. Entonces, lo que te están pidiendo, claro, tú tienes aquí y esto es correcto, ¿no? Esto es lo que nos pedían, ¿no? La correlación entre la empírica y el error. Bueno, lo que antes habíamos calculado era la varianza, la varianza de X, que era 7, ¿no? Entonces he puesto aquí directamente el valor, bueno, os lo indico, ¿no? La raíz cuadrada de 7, lo que implica que S, ¿no? Es la raíz cuadrada de 7, que esto es 2,65. Ok, sigo, ¿no? Hay otro más. ¿Tenéis alguna duda? No, sigo. Eso hemos hecho el F y ahora viene el G. Y el G es la proporción de varianza del error existente en la varianza empírica del texto. Bueno, os habéis quedado callados, que se me ha generado la duda. Ya sé que os dije que si os quedabais callados es que lo entendíais, pero se me ha generado una duda de si lo habéis entendido lo previo. Todo ok, vale, muy bien. Vale. Perdón, es claro, estoy mirando la pantalla, ¿sabes? Y al mirarla es un poco impersonal. Ok, bueno, pues vamos, ejercicio. Esto de poner siempre arriba, más o menos, ¿qué es lo que de qué no te has enterado de López 1009? ¿De qué no te enteraste antes? Tu pregunta, no sé cómo te llamas, Daniel, Diana, Darío. Me he enterado. Ah, vale. Y ahora estamos con Diego. Bueno, igual que mi hijo pequeño, Diego. Muy bien. G. Estábamos con el G y pedían, ¿sí? La proporción, ¿no? De la varianza de la empírica, ¿sí? ¿Cuánto de la empírica es error? ¿Sí? Bueno, y esto lo tiene ya, ¿no? Bueno, lo puede hacer de dos formas. Directamente, como tienen los datos, pues lo calcula, ¿no? Lo tenemos. Tenemos la varianza del error, tenemos la varianza de las empíricas, pues directamente tiene que es 0,36. Pero también sabéis que el coeficiente de fiabilidad, y esta fórmula es interesante que la tengáis en mente, es igual a 1 menos justamente esa proporción, que de la varianza de la empírica, ¿cuánta se debe al error? Eso justamente es el coeficiente de fiabilidad, ¿sí? Por lo tanto, esto implica que 0,64, que habíamos calculado que era el coeficiente de fiabilidad, es igual a 1 menos, ¿sí? Y aquí, bueno, pues ya despejamos, ¿sí? X, SD, esto por tanto, ¿sí? La proporción es igual a esta diferencia, 1 menos 0,64, que es 0,36. Os lo he hecho también de esta forma porque esta fórmula sale recurrentemente en los exámenes, ¿sí? Para que lo tengáis en cuenta. Ok, pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio 9. ¿Os gusta así el ritmo? Bien. Vamos bien de ritmo, ¿no? Venga, pues vamos al ejercicio 9. El 9, una muestra cumplimentó un test. La varianza de las puntuaciones, 21% de la varianza empírica se debe a la varianza verdadera. A partir de aquí calcula
error típico de medida, error típico de estimación de la puntuación verdadera y error típico de predicción. Vale. Muy bien, pues vamos. El ejercicio 9. Ejercicio 9 del tema 4. Los datos que nos dan son la varianza de las puntuaciones empíricas, 25. Nos dan la proporción con respecto a las puntuaciones empíricas, que es lo que representa la varianza de las puntuaciones verdaderas. Dicen que esto es 0,81, que en realidad de lo que nos están hablando es del coeficiente de fiabilidad. ¿Sí? La primera pregunta era el error típico, ¿no?, de medida. ¿Sí? No, simplemente esta es la fórmula que habíamos visto en la clase anterior. ¿Sí? Que esta se aplica continuamente, que es, ¿sí?, la desviación típica de las empíricas por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de fiabilidad. ¿Sí? Lo que implica que estos datos todos los tenemos, ¿no?, que es 5 multiplicado por 1 menos 0,81. Por lo tanto, esto es 2,18. B. Aquí, bueno, lo que puede ser interesante es que veáis se me ha quedado colgado esto. Bueno. Una pregunta, ¿vosotros habéis visto la resolución del ejercicio? Porque he visto que estaba la pantalla bloqueada. Ah, vale, vale, se ha visto, vale. Es que a mí lo que me venía era una pantalla generalizada. Ok, ahora. Se ha paralizado un poco. Ah, bueno. Vale, es que a mí se me ha paralizado completamente. Y... Vale, entonces, una cosa es el error típico de medida, que está en la fórmula que hicimos. ¿Sí? Ahora, atención. Error típico de medida. Esto es directamente, ¿sí?, cuando tú tomas una medida, ¿sí?, ¿qué diferencia hay con respecto a la puntuación verdadera? Entonces, de cada medida, en cada medida obviamente hay un error, ¿sí? Pues imaginaros, pues si tenemos un aula en un centro educativo y pasa un test de personalidad, ¿sí?, de cada niño, de cada niña, hay una diferencia entre el dato que tú registras, el empírico, ¿sí?, y el verdadero, que es su personalidad. Cada uno de esos datos, esa diferencia, podemos calcularle el error típico de medida. Eso es una cosa, que es lo que acabamos de hacer. Pero después dice el error típico de estimación de la puntuación verdadera. No nos estamos refiriendo a la diferencia entre la empírica y la verdadera, sino que hay otro error que es con respecto a la estimación de la puntuación verdadera, no la puntuación verdadera, que en realidad es más real, quiero decir, porque cuando vosotros estáis en vuestro ejercicio profesional, realmente la puntuación verdadera no se sabe. Nosotros lo que hacemos es una estimación de la puntuación verdadera, ¿sí? Porque ¿para qué voy a hacer pasar un test si ya supiera la puntuación verdadera, ¿no? Entonces, el error típico de la puntuación verdadera, ¿veis?, es con respecto al error típico de medida, ¿sí?, multiplicado por la raíz cuadrada del índice de fiabilidad. ¿Vale?
No, del coeficiente de fiabilidad, perdón. Anda, que estoy bien. Vale, y esto aquí es igual. Esta fórmula la tenéis aquí. A ver, buscamos errores, ¿sí? Errores de medida. Pone error típico de medida, ¿sí? Después, errores, puntuaciones directas, diferenciales y típicas, ¿vale? Después dice, error de estimación de la puntuación verdadera. Ese es el que nos están pidiendo ahora. El error de estimación de la puntuación verdadera. Fijaros que lo estamos calculando porque nos están dando datos directos. No son puntuaciones ni diferenciales ni típicas. Entonces, por eso es por lo que estamos aplicando esta fórmula, ¿sí? Si no, tendríamos que aplicar esta otra fórmula que tenéis en el formulario. Como nos están dando los datos directos, pues entonces tenemos que aplicar esta fórmula que está aquí, que es, ¿sí? Es el error típico de medida multiplicado por la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad, ¿vale? Ok. ¿Sí? Esto lo suelen preguntar, ¿sí? Sobre los errores, ¿sí? Sí que se suele preguntar sobre error de medida, error de estimación de la puntuación verdadera. El error de sustitución no se pregunta tanto, que es el siguiente. Pero estos dos sí, ¿ok? Digo porque lo tengáis en cuenta. Bueno, pues entonces nada, aquí simplemente se trata, una vez que ya está identificado, se trata solo de sustituir los valores. Entonces tenemos aquí el 2,18, que ya lo teníamos de antes, ¿no? Sí. Por la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad. Bueno, eso total 1,96. Yo no sabía qué fórmula tocaba. Claro, está bien que lo plantees. Aquí, en el formulario, ¿sí? Cuando en el apartado 2.3, es que el mío es el formulario antiguo y no se corresponde con vuestras páginas. ¿Ves? Pero cuando dice en el formulario, cuando pone fiabilidad de las puntuaciones. Ah, vale. El 11, vale. Fíjate tú, el mío está en el 20, pero bueno, es lo de menos. En la fiabilidad de las puntuaciones dice tipos de errores, ¿ves? Y aparece error de medida, ¿sí? Y después pone error de estimación, ¿ok? Entonces, está bien que lo pregunte porque como vemos poca cosa de teoría, pues estamos explicando la teoría un poco desde los ejercicios para ir sobre, ¿no? Como más pragmático. Recordad que hemos empezado la clase prácticamente diciendo que el error que es una cosa es lo que yo mido y otra cosa es la realidad, ¿sí? Pues yo de aquí lo que puedo obtener es el error típico de medida que es SE, ¿ok? Así hemos empezado la clase. Claro, pero otra cosa es el error de estimación de la puntuación verdadera. Estimación de la puntuación verdadera. Es decir, que yo también puedo cometer, bueno, a este se le llama error típico. Bueno, lo voy a escribir, ¿vale? De medida. Esta es la que suele ser más habitual, esta fórmula, sí, que esta es la que se aplica, la que normalmente se aplica sobre los datos directos, que es la desviación típica de las puntuaciones empíricas multiplicado por 1 menos el coeficiente de fiabilidad. Pero hay otra cosa que puede ser el error, atención, es de estimación. De la puntuación verdadera. Entonces, recordad siempre que cuando veáis el apostrofito, la comita, eso es una estimación, ¿sí? Si recordáis, por ejemplo, de análisis de datos 2, ¿sí? Diseño de análisis de datos 2, ¿sí? De la segunda, de estadística, se decía, ¿no?
las puntuaciones predichas en I es igual a la constante más, ¿no? Beta sub 1, X1, más, Esto era una estimación de las puntuaciones predichas en I, ¿sí? Estimación. Claro, ahora estamos hablando del error de estimación de la puntuación verdadera. Error. ¿Es un error de qué? De estimación de la puntuación verdadera, ¿sí? Entonces es la diferencia que hay entre una cosa es la puntuación verdadera y otra cosa es la que yo estimo, ¿sí? Pues a eso se le denomina el error de la estimación de la puntuación verdadera. Y a ese error de la estimación de la puntuación verdadera, igual que antes, el error de medida, a este se le podía calcular el error típico de medida. Pues ahora se puede calcular igual el error de estimación de la puntuación verdadera. Y para eso tienes que aplicar esta formulita, ¿no? Es en SVX, que no te la tienes que aprender, que la tienes aquí, que es S de X por 1 menos el coeficiente de fiabilidad multiplicado por la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad, ¿sí? O lo que es lo mismo, es S de E multiplicado por RXX'. Es importante que esto lo tengáis en cuenta porque al final del tema después se va a ver la estimación del intervalo de confianza dentro del cual se encuentra la puntuación verdadera. Entonces tenéis que tener en cuenta cuando se os pregunte por la puntuación o la estimación de la puntuación verdadera. En función de eso se tiene que utilizar un tipo de error u otro, pero no os preocupéis porque como lo van a preguntar, ahora mismo lo importante es que entendáis esto, que una cosa es el error de medida, porque esta es la medida, ¿veis? La medida es la X, ¿sí? Y otra cosa es la estimación de la puntuación verdadera. La estimación es V con el palito, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. ¿Vale? ¿Habéis entendido la diferencia? Ahora la fórmula es Zavala 1. ¿Qué diferencia hay entre aplicar una fórmula con puntuaciones directas y diferenciales o con puntuaciones típicas? La diferencia es que fundamentalmente más que aplicar la fórmula, lo que te tienes que fijar es, bueno, pero antes de eso, ¿has entendido la explicación previa? Más o menos. Mira, la explicación previa de antes era simplemente una cosa, el error es x menos ¿eh? Vale. Una cosa es el error es x menos v, la puntuación empírica menos la verdadera, que es el error de medida, o el error puede ser, no, el error de estimación, por lo tanto, si es de estimación es la verdadera, ¿sí? La puntuación que tiene, menos la estimación. ¿Sí? Bueno. La siguiente pregunta que me has hecho, o que me habéis hecho, es ¿qué diferencia hay entre aplicar una fórmula u otra? Aquí lo más importante en lo de aplicar una fórmula u otra es simplemente tener en cuenta qué datos te dan. Y no es menor, la pregunta que haces es muy interesante porque hay muchas veces que los exámenes no es que tú no sepas que tienes que aplicar el error de estimación o el error de... No, el problema es que no te das cuenta si te están dando, te tienes que fijar muy bien si te dan las puntuaciones en puntuaciones directas, si te las dan en puntuaciones diferenciales o si te las dan en puntuaciones típicas. Si te las dan en puntuaciones directas, ¿eh? ¿No? Diferenciales, que es cada puntuación menos la media, o típica, que es, bueno, la puntuación diferencial partido por su desviación típica. Dependiendo de si te dan una fórmula u otra, pues tienes que aplicar una fórmula u otra. Por ejemplo, el error típico de medida es la misma fórmula para las puntuaciones directas y diferenciales, ¿sí? Es la misma fórmula para el error típico de medida, que es la que acabamos de ver. Pero vamos, esto no hay que aprendérselo, simplemente te tienes que fijar, ¿sí?
Ahora, si te la dan en puntuaciones estandarizadas, ¿sí? El error, el SDE, ya no es SDE, ya es el error de puntuaciones típicas, por lo tanto no es SD, es S de ZE. Simplemente tienes que darte cuenta que las puntuaciones no son directas o diferenciales, sino que son típicas. Y entonces tienes que aplicar esta fórmula, que es lo mismo, pero quitando esta de la desviación típica, que es la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de fiabilidad. Y ya está. Lo que tienes que fijar es en los datos. Eso es muy importante. Hay veces que cuando te quieren poner difícil una pregunta, a lo mejor te dan los datos en diferenciales y te preguntan por directas, ¿eh? O te dan los datos en directa y después te los preguntan en diferenciales. Con lo cual al final tienes que hacer la conversión, ¿sí? ¿Ok? Bueno, pues lo que nos estaban preguntando era el error típico de estimación, ¿eh?, de la puntuación verdadera. Aplicábamos esta fórmula. Tenemos que aplicar esta fórmula, ¿no? Vamos a aplicar la siguiente. Esto que os acabo de escribir aquí, a lo mejor eso te agobia, ¿no? Porque tú no lo has visto esto nunca y tú dices, ¡guau, cuántas fórmulas! Pero es que en realidad el error típico de estimación, por ejemplo, la puntuación verdadera, tú no te lo tienes que aprender de memoria porque tú tienes el formulario y sabes qué es esto, ¿sí? La puntuación verdadera menos la estimada, y en puntuaciones, esta fórmula, ¿no? En directas y diferenciales es la misma fórmula, ¿sí? O sea, en directas y en puntuaciones diferenciales, para estas dos formas de presentarte los datos, como decíamos antes, es esta fórmula. Bueno, no voy a copiar entera otra vez, la tenéis de antes. Multiplicado por el coeficiente de fiabilidad, que en nuestro caso es 2,18, que multiplica a la raíz cuadrada de 0,81, que es 1,96, ¿vale? Y, ¿qué más? Ah, había otro más, ¿no? Había otra pregunta. Había un apartado C que preguntaba por el error típico de predicción. Lo que os comentaba, lo preguntan menos, algunas veces lo preguntan, pero no tanto. Es igual, no hace falta que os lo estudiéis, ¿sí? Porque lo tenéis aquí. Tú te vas aquí y tú dices, a ver, error de sustitución, ¿vale? Y después dices, error típico de predicción. Lo tienes aquí, error de predicción y error típico de predicción. Pues nada más. Entonces tú dices aquí, no, este es en el ejercicio 9. Ejercicio 9. Tema 4, apartado C. El error típico de predicción, lo tenéis aquí, es SP, ¿sí? Para puntuaciones directas y diferenciales, que es el error típico multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más el coeficiente de fiabilidad, que en este caso es, ¿no? 2,18 multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más 0,81, esto aproximadamente da 2,93. ¿Ok? ¿Dudas? No, no cuestión. El ejercicio 10 ya lo hicimos, ¿no? Sí, el ejercicio 10 lo hicimos la semana. Bueno, pero es normal que cuando tú lo ves aquí resuelto, o este trabajo, pero en serio, lo importante es que intentéis hacerlo vosotras sola, y después cuando lo ves resuelto te das cuenta qué error estabas cometiendo. Si solamente ves la solución,
cuando te encuentres de nuevo con la misma situación, es muy complicado que lo puedas resolver. Entonces, por eso es por lo que yo directamente no os doy las soluciones, para que intentéis, aunque no te salga absolutamente nada, el verdadero aprendizaje, aunque es algo muy manido, ¿no? El aprendizaje viene de los errores, ¿no? Pero que es verdad. Porque cuando lo intentas y lo vas haciendo y te quedas atascado, te quedas atascada y dices, ay, ¿aquí qué? Y entonces empiezas a comerte el coco y esto, y cuando estás, ahí es donde está el aprendizaje significativo, está ahí. Bueno, vamos al ejercicio 11, ¿ok? A ver. Mi fallo fue al principio, en los porcentajes que ofrece el enunciado. Sí, correcto, pero no es un fallo, es un aprendizaje. Ya sabes que te tienes que fijar muy bien qué proporción te están dando, si es una proporción o un porcentaje. Eso es una cosa, claro, que tú lo estás viendo aquí en el ejercicio, pero cuando te pasa en el examen, imagínate, ¿no? Tú te lo sabes, ¿sí? Pero te equivocas en la interpretación o no te das cuenta que te están dando una proporción o que te están dando un porcentaje y, bueno, y sientes regular, la verdad. Es normal, ¿no? Entonces, que te haya pasado es bueno. Bueno, es bueno en el sentido de que es un aprendizaje. ¿Mm? Entonces, el ejercicio 11 es interesante eh, porque vamos a ver algo en lo que todos los años la gente se equivoca de una manera sistemática. Sistemática. El ejercicio 11 dice, una muestra de 100 participantes cumplió. Error típico de estimación. ¿Eso qué te pasa con el error típico de estimación? ¿Daniel era? No, Diego, perdón. ¿Alguna duda? Acabamos de verlo. Ah, sí, sí, que me estabas ayudando, gracias. El once, vamos con el 11. Muchas gracias, Diego. Mira, una muestra de 100 participantes cumplimentó un test de 60 ítems, ¿sí? Su coeficiente de fiabilidad fue 0,70. ¿Cuántos ítems habría que añadir para obtener un coeficiente de fiabilidad de 0,85? Lo primero que tenéis que tener claro es, aquí hay una fórmula que es cómo se relaciona la fiabilidad con la longitud del instrumento y cómo se relaciona la fiabilidad con la variabilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, como es la longitud, tener siempre en cuenta a más elementos, más fiabilidad, ¿sí? Eso por un lado. Y después, la fórmula. Vamos a la fórmula. La fórmula que pone en relación la longitud. Esto es. ¿Veis? Pone factores que afectan a la fiabilidad. ¿Vale? Y ahí dice, caso de la longitud doble, cálculo del número de veces que aumenta o disminuye la longitud del test. Entonces aquí, a ver, ¿qué pasó? En mi manual no viene error de predicción, pone de estimación. Vale, es igual, estimación y predicción es lo mismo. Ok, muy bien, muy buena apreciación. Vosotros cualquier cosa que veáis, aunque penséis que es una cosa menor, decidla, ¿sí? Además de otras cosas, yo mismo me puedo estar equivocando, entonces, ¿sí? Más adelante. Error de producción está en la página 12 del formulario, punto 234, página 13. Bueno, eh, quiero ver esto que se nos va la hora. Está muy bien todo lo que estáis diciendo, pero el ejercicio 11, fijaros, te dicen, bueno, perdón, ejercicio 11, tema 4. Fijaros, dice, el coeficiente de fiabilidad es 0,70. Dice, ¿cuántos elementos, no? Tengo que añadir. Ah, ¿cuántos elementos tengo que añadir para que el nuevo coeficiente de fiabilidad con letra mayúscula sea
0,85, ¿vale? Y dice que el test, los elementos iniciales son 60, ¿sí? La fórmula que tenéis en el formulario te dice que n es, ¿no? El nuevo coeficiente de fiabilidad multiplicado por 1 menos el antiguo coeficiente de fiabilidad partido por el antiguo coeficiente de fiabilidad multiplicado por 1 menos el nuevo coeficiente de fiabilidad. ¿Sí? A ver, si aplicas esto, porque tenemos todos los datos, ¿no? Te sale que la n es igual, bueno, pongo todo, ¿no? El nuevo era 0,85 multiplicado por 1 menos 0,70 y 0,70 multiplicado por 1 menos 0,85. Bueno, pues aquí... Claro que lo has hecho bien, porque no te lo vas a creer. Eso es algo que tú tienes que pensar que todo te va a salir bien. Tú ahí, bien, claro que sí. Entonces, pero atención, n es igual a 2,43. El error que normalmente se comete en el examen, porque aquí la pregunta es cuántos elementos tengo que añadir. Entonces la gente directamente coge y dice 2,43. No, esa n, ¿eh? esta n, ¿sí? Esta n, esa n es la proporción entre los elementos finales partido por los elementos iniciales, ¿sí? Por lo tanto, si los elementos iniciales eran 60, ¿sí? Y la n es 2,43, los elementos finales, ¿a qué son iguales? Son igual, elementos finales, n por elemento inicial, 2,43 por 60. Y esto te da más o menos aproximadamente unos 146 ítems. ¿Ok? Pero esta no es la solución. Porque la pregunta que te hacían es ¿cuántos elementos tengo que añadir? Entonces, esto que hemos calculado son los elementos finales, ¿sí? Pero no los que has tenido que añadir. Los elementos iniciales eran 60. Los elementos finales son 146. Los elementos que tú añades es la diferencia, ¿sí? ¿Entendéis? Entonces, bueno, pues es los ítems añadidos es igual. Ojito a la palabra añadir. Exacto. Puede ser añadir. Añadir es, claro, de 146 menos los elementos iniciales, 160, pues hay que añadir pues unos 86. ¿Ok? Bueno, pues es un problema bastante fácil, o relativamente fácil, pero que todo el problema radica en esta fórmula. Tener en cuenta que el n son los elementos finales partidos por los elementos iniciales. ¿Ok? ¿Lo habéis entendido? Perfecto. Muy bien, me alegro que digáis esto. Esto sacaba muy buena sensación. Sí, he entendido, sí, he entendido, lo tenía mal. Bueno, no lo tenías mal, no lo tenías completamente bien. Entonces, cuando hagáis, este es otro tema, hay que, fijaros, esto ya como un consejo, ¿no? Así como generalista, que es, tienes que entender bien lo que te preguntan y no de momento pensar que has llegado al resultado, volver a reflexionar sobre el dato, porque mucha gente se queda aquí, otra gente se queda aquí y poca gente llega aquí.
Bueno, la semana que viene la clase es presencial y online. La semana que viene lo que voy a hacer es hacer los ejercicios típicos de cada uno de los bloques, pero no todos los varios de cada tipo, porque si no, no vamos a avanzar. Me gustaría ya, como mucho, mucho más, la semana que viene dejar la mitad de la clase para ejercicios tipo del tema 4 y ya avanzar para el siguiente tema. ¿Ok? Entonces, lo ideal sería que intentarais, entiendo que es complicado, ¿no? Que intentarais tener los ejercicios trabajados y no importa que no salgan. ¿Ok? ¿Alguna cuestión? Ninguna cuestión. Bueno, pues nada. Muchas gracias. En realidad os he dado la clase medio dormido porque empecé a las 4 de la mañana porque tenía, ¿sabes? Un tribunal allí en España online. Buah, digo, a ver la tutoría que doy. Parece que más o menos os habéis enterado de algo. Vamos, venga, chao. No pasa nada, está todo bien.